Oh, qué cansado estaba, qué baño me he dado. ¡Buah! ¿Estamos en clase? Sí, uy, se me había olvidado. Enseguida me cambio. Bueno, me había ido la olla. Vamos a empezar entonces la clase de hoy, estructuras deductivas. Perdón por el despiste. Vamos allá. Empezamos pues estructuras deductivas, que es la última parte de lógica de proposiciones. Aquí vamos a entrar en el problema de si un razonamiento es correcto o no, un razonamiento formal, ¿vale? Que era el tema central de la lógica, como vimos en la presentación del tema. Vamos a la presentación. Empezamos con la definición importante de deducción. Una deducción es un proceso de razonamiento que parte de un conjunto de premisas o hipótesis y alcanza una conclusión. ¿De acuerdo? Aquí los tres conceptos importantes, esto es terminología, son deducción, premisas y conclusión. De manera simbólica se designa así: P1, etcétera, Pn son las premisas, doble flecha, Q. ¿Vale? Esto también se llama estructura deductiva, y de ahí el nombre del tema. Ahora decimos que una estructura deductiva es correcta si todo modelo de las premisas lo es de la conclusión. Esta definición tiene implícita que las premisas deben ser siempre ciertas. Esto es importante en la lógica informal, la lógica que se hace con el lenguaje natural. Siempre se supone que las premisas son importantes, y una parte muy importante de los debates es ponerse de acuerdo en qué premisas son ciertas. También decimos que Q es consecuencia lógica de las premisas P1, Pn. Seguimos. Cuando una estructura deductiva es incorrecta, se llama falacia, o simplemente estructura deductiva incorrecta. En este punto os recomiendo que vayáis a la Wikipedia, y sobre todo en la versión en inglés vayáis a falacia y veáis todos los tipos de falacias que hay, que son muchos. Aquí vamos a ver las falacias de tipo formal, es decir, las que van en contra de la lógica de proposiciones que estamos estudiando. Pero hay otras falacias de tipo cognitivo que son muy interesantes. Es tan importante saber cuándo un razonamiento es correcto como cuándo no es correcto. En este último caso quiere decir que vamos a saber cuándo nos están engañando con un razonamiento. Y bueno, lamentablemente ahí fuera hay un montón de gente que quiere manipularlos con los datos, con los razonamientos, etc. Y nuestro sentido crítico va a ser más robusto si sabemos cuándo nos están engañando y cuándo no. Una estructura deductiva, para ver que es una falacia, necesitamos dar un contraejemplo, que es un modelo que lo es de las premisas, pero no lo es de la conclusión. Vale, vamos al teorema 174, que examina la siguiente cuestión. Vale, tenemos una estructura deductiva, P1, Pn, doble flecha, Q. ¿Cuándo es correcta? Y sobre todo, bueno, ¿cuándo es correcta? Pues es correcta cuando los modelos de las premisas lo son de la conclusión. Estamos hablando de modelos, ¿no? Entonces, una cosa muy natural que uno se pregunta es: ¿podemos saber de manera automática cuándo una estructura deductiva es correcta y cuándo no? Y aquí por automática quiero decir una manera algorítmica. Y entonces, este teorema nos está relacionando las estructuras deductivas con los tableaux. Vamos a ver el enunciado del teorema 174. Dice: la estructura deductiva P1, Pn implica Q es correcta si, solo si, el conjunto de fórmulas formado por las premisas y la negación de la conclusión es insatisfactible. Bueno, esto es una gran noticia porque sabemos por el vídeo de Semántica 2, por la sección anterior, que el tableau es muy bueno determinando si un conjunto de fórmulas es insatisfactible o no. Entonces, la importancia de este teorema es que vamos a poder, de manera automática, saber si una estructura deductiva es correcta o no, nada más que viendo si un cierto conjunto de fórmulas es insatisfactible o no.
Otra manera de verlo es que la estructura deductiva P1Pn se deduce Q es correcta si solo si cuando añadimos no Q como una premisa extra tenemos se sigue la constante falso. Cuando esa deducción es correcta, pues entonces nuestra estructura deductiva original también era correcta. Esto va a ser la base de las demostraciones por reducción al absurdo. Vamos a ver la demostración del teorema. Vamos a hacer la primera parte nada más. Observamos que es un teorema del tipo sí, solo sí, y entonces hay dos pruebas. La primera sería esta, ¿vale? Supongamos que esta deducción es correcta, de las premisas P1, Pn se deduce Q, y vamos a proceder por reducción al absurdo, es decir, que vamos a negar la conclusión. Si negamos la conclusión significa que ese conjunto es satisfactible y entonces existe una valoración que hace cierta a no Q. Eso significa que Q es falsa. Ahora, si cogemos un modelo de las premisas, es decir, que V de P1 sea igual a V de Pn igual a 1, entonces tenemos una valoración de las premisas que no es de la conclusión y por tanto contradiría el hecho de que esa estructura deductiva es correcta. Supongamos ahora que el conjunto de fórmulas P1, Pn y no Q es insatisfactible. ¿Cómo sigue el argumento? Cogemos una valoración que satisface a las fórmulas de las premisas nada más y entonces diríamos, bueno, para que este conjunto de fórmulas fuera, junto con no Q, fuera insatisfactible, haría falta que V de no Q fuera 0. Pero esto es equivalente a decir que V de Q es igual a 1 y por tanto todo modelo de las premisas lo de la conclusión. Esta segunda parte se ha hecho por derivación, por demostración directa. Continuamos. El problema 175 ya ha sido hecho. En realidad, en vista de lo anterior, el tablón me dice cuando una estructura deductiva es correcta o no. Basta coger las premisas, tomar no Q, la negación de la conclusión, meterlo, hacer el tablón y si sale cerrado, entonces la estructura deductiva es correcta. Vamos entonces a las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia son razonamientos básicos que son deducciones correctas. Y bueno, ahora cuando los listemos veréis que son muy razonables, son muy de sentido común. Por ejemplo, tenemos el modus ponens. Supongamos que es cierto que A implica B y tenemos A. Entonces, lógicamente, puedo deducir B. Supongamos que tengo, para el modus tollens, que A implica B y que tengo no B, entonces se puede deducir no A. Supongamos que tenemos A implica B y B implica C, entonces se puede deducir A implica C. Es muy fácil ver a través de tableaux o de tablas de verdad que todas estas reglas de inferencia son estructuras deductivas correctas. Comentamos algunas más. Por ejemplo, tenemos A o B, que sabemos que es una fórmula cierta cuando alguno de los términos lo es, y luego tenemos no A. Pues necesariamente tiene que ser que B es cierta. Igualmente, si tenemos no B, podemos deducir A. Aquí tenemos la regla de contradicción, que dice que A y no A nos da la constante falso, lo cual es lógico. A y B, si es cierta, eso significa que sus dos términos son ciertos y puedo deducir B o puedo deducir A, como pone ahí. Adición, si tengo A, entonces cuando hago la disyunción con cualquier cosa, obtengo una fórmula cierta porque ya lo es uno de sus términos, que es A. Combinación, si tengo A y B, pues entonces tengo la conjunción A y B. Y por último, la regla de la cadena, que dice que si de un conjunto de premisas puedo deducir algo, Q1, entonces añadiendo Q1 y añadiendo Q1 puedo deducir Q, entonces desde el principio puedo deducir Q a partir de P1, Pn. Esto es, digamos, formalización de lógica que usamos a diario en nuestras interacciones con otras personas. Continuamos. Esta definición es una de las definiciones clave de todo el curso. ¿Qué es una demostración? Una demostración se compone de lo siguiente: un conjunto de premisas que se suponen ciertas, un conjunto
de razonamientos que consiste en aplicar equivalencias lógicas o reglas de inferencia, y que al aplicarlas a las premisas obtenemos una conclusión. Esto lo vamos a hacer ahora con fórmulas, pero en la vida real, en la lógica informal, lo hacemos escribiendo demostraciones de matemáticas, que es una combinación de fórmulas y de lenguaje natural, de castellano. Según la estructura deductiva, según el método con el que pruebes tus resultados, hagas tus razonamientos, pues tenemos dos grandes tipos de demostraciones. Las demostraciones directas, que solo se usan equivalencias lógicas y reglas de inferencia, empiezas aplicándolas y llegas a tu conclusión. Esto sería como el equivalente del primer apartado del teorema 174 que hemos visto antes. O demostración por reducción al absurdo, que es niegas la conclusión, la incorporas a las premisas y entonces buscas una contradicción. De esto vamos a hacer ejemplos enseguida. Vamos a ver estas dos estructuras deductivas. La primera la vamos a hacer por derivación, por demostración directa, y la segunda la vamos a hacer por reducción al absurdo. Primero ponemos las premisas y las marcamos como P1 y P2. Estas dos premisas, por toda la teoría que hemos visto, se supone que son ciertas. Bien, tenemos R y P, pues puedo simplificar la P en 1. Ahora puedo hacer adición en 3, es decir, le puedo añadir Q y todavía será una fórmula cierta según hemos visto en las reglas de inferencia. Y ahora voy a aplicar un modus ponens para sacar R implica T. No tengo R, pero veo que está en una conjunción arriba, entonces simplifico en 1 otra vez, pero ahora en R, y aplico un modus ponens y acabo con T. Esto, como veis, requiere creatividad, requiere ingenio, y en general a las máquinas pues les cuesta hacerlo, sobre todo cuando es muy grande. El método de Tableau no hace esto, sino que va por vía de modelos a comprobar si la deducción es correcta o no. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que, insisto, requiere nuestra creatividad. Y por cierto, esto es objetivo de aprendizaje. Va a caer en el examen sí o sí. Seguimos. Vamos a hacer ahora esta deducción. Las premisas P1, P2 y P3 las ponemos ahí y negamos la conclusión, negamos T y se queda como no T. Eso lo ponemos todo a la derecha. Vale, observo, ¿qué puedo hacer aquí? Pues observo que tengo T o P, que es una disyunción, y tengo no T. Inmediatamente está claro que puedo aplicar el silogismo disyuntivo y sacaría P. Veo que en la fórmula 3 tengo Q o P y tengo P. Entonces, haciendo algo similar a lo del ejercicio anterior, hago adición en 5 y obtengo Q o P. A partir de ahí hago el modus ponens entre 3 y 6 y saco R implica T. Y ahora, aplicando la primera premisa, saco T. Ya veo que en 4 tengo no T y que en 8 tengo T. Entonces voy a formar esa conjunción que es equivalente a la constante no T, a la constante falso. Me da una contradicción y por tanto la estructura deductiva es correcta. Muy bien, seguimos. Clasificación de las estructuras deductivas según la forma de las premisas. Vale, vamos. Primero tenemos la demostración por contrarrecíproco. Tenemos esto se basa en la siguiente equivalencia: A implica B es equivalente a no B implica no A. Esto es bastante evidente, se puede ver con tablas de verdad, con equivalencias lógicas, pasando a la definición en términos de conjunción de la implicación. Y entonces lo que hacemos es darle la vuelta a la estructura deductiva. Entonces, en lugar de, parto con P1, Pn, se deduce Q, y lo que hago es aplicar esa equivalencia lógica y sería no Q. De no Q se deduce la negación de P1 y Pn. Por las leyes de Morgan, eso me va a quedar no P1 o no P2, etcétera. Entonces, lo que dice la demostración por contrarrecíproco es que si la conclusión es falsa, al menos una de las premisas debe ser falsa.
Este tipo de demostración no va a aparecer mucho en esta primera parte del curso, pero luego sí va a aparecer más a lo largo del curso de matemática discreta, y desde luego en álgebra sí la vais a ver, aparece con una cierta frecuencia, sobre todo en relaciones de equivalencia y en congruencia al módulo K. Demostración por casos, esta sí va a aparecer aquí, de hecho en este vídeo vamos a hacer un ejemplo. Tenemos P, de P se deduce Q, esa es mi estructura deductiva, y P tiene la forma de una disyunción P1 o P2 o Pn. Bueno, pues entonces eso es equivalente a demostrar por separado de P1 se deduce Q, etcétera, de Pn se deduce Q. Si esto lo pruebo, habré probado que P, la disyunción de todas las premisas, de ellas se deduce Q. Y luego está la demostración de implicaciones, que esto siempre da un poco de problema con los alumnos. Tengo Q y tiene la forma F implica G. La idea de una implicación es que si el antecedente es cierto, entonces el consecuente también lo es. Y entonces lo que hacemos para probar una implicación es que añadimos F al conjunto de las premisas. ¿De acuerdo? Pues si estoy diciendo si F es cierta, entonces lo es G, necesito suponer primero que F es cierta. Y así así es como hago la demostración. Lo que estoy diciendo que a los alumnos se les olvida o que tienen dificultades es que a veces no meten la F dentro de las premisas y entonces no les sale la prueba, ¿no? Y se vuelven locos. Aquí está el ejercicio 1.7.11 en que os recomiendo que lo hagáis de arriba abajo, ¿vale? Todos los casos, los 9 casos. Yo voy a hacer aquí en este vídeo el 2, el 6 y el 9, que creo que son suficientemente representativos e instructivos. Bien, vamos con esta estructura deductiva. Ponemos las premisas. Y ahora, pues como siempre, vemos un poquito qué se puede hacer, ¿no? Tengo P y no R, podría sacar P. Y tengo en 1 P implica no Q, podría sacar no Q. Y luego tengo en P2 no Q. Y tengo R o S, pero en P3 tengo no R y podría sacar S. ¿Vale? Está un poco... Siempre como estos ejercicios son de creatividad, son de pensar, está bien tener como una especie de estrategia general, no ponerse a aplicar reglas de inferencia a lo loco. Entonces vamos allá. Simplificamos en 3, P... Hacemos también simplificación en no R, me estoy guardando el no R para más adelante. Y ahora hago un modus ponens entre 1 y 4. ¿Vale? Tengo P y tengo P implica no Q, saco no Q. Ahora vuelvo a hacer un modus ponens, ahora entre 2 y 6. Tengo no Q en 6 y tengo no Q implica R o S en 2. Entonces saco R o S y ahora hago silogismo disyuntivo entre 5 y 7 y saco S, que es mi conclusión. ¿Vale? Esta ha sido una clásica demostración por derivación, una demostración directa. Vamos a hacer el apartado 6 por reducción al absurdo. Esa es la estructura deductiva y ahora voy a poner Q, que es T y V implica P, negada, que sería la ecuación 4. Vale, voy a hacer una equivalencia en 4. La negación de una implicación es una fórmula conjuntiva, como hemos visto en el tabló. ¿Vale? Y entonces, en realidad aquí lo que tengo es T y V implica P, eso es equivalente a no T y V, paréntesis, o P, pero como le pongo la negación fuera, aplico De Morgan y me queda la ecuación que aparece en 5. Vale, de ahí simplifico a la T, sigo aquí, simplifico a no P y simplifico a R. Esto último, perdón, no he querido decir simplifico R, sino que aplico el modus ponens entre 1 y 6. Tengo R y entonces observo en la 3, en la ecuación 3, que es la premisa 3, que tengo Q o R y podría sacar P y con eso generar una contradicción con 7. Entonces saco Q o R por adición en 8, saco modus ponens entre 3 y 8, ¿de acuerdo? Y ahora hago una combinación entre 17 y por fin una equivalencia lógica en 11, equivalencia lógica a la constante falso. Y ya está aprobada por reducción al absurdo. Vamos al 9. Vamos a hacerla por derivación directa.
y vamos a ver que en medio de la demostración necesitamos aplicar la demostración por casos. Esta es la estructura deductiva. Veo que la... Voy a hacer un rectangulito aquí. Que la conclusión es una implicación. ¿De acuerdo? Eso significa que tengo que meter la R como una premisa. Y es lo primero que hago. ¿Vale? Esto es importante, amigos. ¿Vale? 6, ecuación 6, es la premisa 6, que es la introducción del antecedente. Seguimos. Hago adición en 6. ¿Por qué? Porque tengo aquí en la premisa 3, ROT, y eso me permite sacar Q. Hago adición y a continuación hago un modus ponens entre 3 y 7. Vale, eso me da Q. ¿Cómo podría seguir aquí? Bueno, observo que aquí hay una Q y un bicondicional, entonces podría deducir P o no R. Aquí me preguntan, ¿puedo deducir P o no R? Sí, porque un bicondicional es, si tienes A bicondicional B, tienes las dos implicaciones, tienes A implica B y B implica A. Por tanto, modus ponens. P o no R. De acuerdo, como había introducido R, que era el antecedente de la conclusión, ahora podría sacar P mediante un silogismo disyuntivo, ¿vale? Que en este caso sería entre 9 y 6. Vale, ahora observo que en 2 tengo no P como consecuente de una implicación, con lo cual podría sacar el antecedente negado. Entonces hago modus tolendo entre 2 y 10. Aplico equivalencias en 11, que serían las leyes de De Morgan, y me queda no T o no S. Si ahora examino lo que tengo hasta ahora, no soy capaz de seguir. Tengo no S implica U, que no la he usado, y tengo U o T, que tampoco la he usado. Pero no puedo simplificar no T o no S a no T y luego no S. No puedo, eso lo puedo hacer con la conjunción. Pero es aquí donde aplico la demostración por casos. O sea, llego a este punto y tengo dos casos. Entonces voy a suponer primero que no T es cierto. ¿Vale? Y vamos a deducir U. Recuerdo que U es lo que tengo que deducir. Aquí está. ¿Vale? Y luego voy a suponer que es cierta no S. Y también voy a hacer lo mismo. Voy a deducir U. Entonces la demostración sigue así. Note demostración por casos. Y ahora hago silogismo disyuntivo entre 3 y 5. Subo un momento aquí para verlo. 5 es esto, U o no T. Si supongo no T, puedo deducir U. ¿Vale? Y ya he acabado. He acabado cuando no T se supone que es cierta, pero me queda no S. Meto no S en la ecuación 15, demostración por casos. Y ahora hago modus ponens entre 4 y 15, vuelvo un momento. 4 dice no S y puedo deducir U. Entonces, en ambos casos se ha probado la conclusión U. Fantástico. Hemos acabado este ejercicio. Este es uno típico de examen, de que merece la pena ver bien, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenemos varias estructuras deductivas. Esto es también un problema típico de examen. Te pide ver que son incorrectas y dar un contraejemplo. Voy a hacer la 3. Entonces, tenemos esas premisas que hay que poner una debajo de la otra y luego al final no P. Esto es lo que aparece aquí. El tablón es muy fácil de ver. Empiezo haciendo R o S. Aquí inmediatamente se cierra R porque hay no R aquí. Ahora hago S implica no Q y me da no S. Me da no S con S y cerramos aquí. Y luego por último tengo no P o Q. Aquí cerramos Q con no Q y me queda
este nodo abierto, un único nodo abierto. Cuando voy de este nodo hasta la raíz, tomando nota de los literales, me queda no P, no Q, S y otra vez no P y luego no R. Entonces me ha quedado que P es igual a Q, la valoración de P es igual a la de Q, la de R, igual a 0, y en cambio eso es igual a 1. Y esos son los contraejemplos, ¿vale? Se puede ver fácilmente que esa valoración hace cierta a las premisas, pero no hace cierta a P, ¿de acuerdo? De hecho, P aparece como 0. El 1713, ¿vale? Es también de esos que yo me haría a muerte. Y vamos a hacer el 4 en particular, ¿vale? Ejercicio 1713, que también me lo haría de arriba abajo. Vamos a hacer el ejercicio 4, dentro del apartado 4, dentro de este, que merece la pena, es suficientemente complejo e instructivo. Entonces tendría que hacer el tabló de todas estas premisas que están aquí, más la conclusión negada. Aquí está todo esto. ¿Vale? Empezamos. Tendría que hacer el tabló de todas estas premisas y la conclusión negada. Entonces observo que tengo Q o T o S negado, y eso por las leyes de Morgan es la conjunción de no Q, no T y no S. Y eso es la primera que voy a hacer. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero generar cuanto más literales mejor para que se cierre antes el tabló. ¿Vale? Entonces aquí he desarrollado esta, la marco y ahora desarrollo esa de ahí. El antecedente aparece negado, es una fórmula disyuntiva, abrimos el árbol en dos ramas y luego tengo R o S. Continuamos, ahora el árbol cada vez se hace más pequeñito, voy a desarrollar estas que me han quedado aquí y esta de aquí. Entonces esto es la negación de una disyunción, es forma conjuntiva y queda no P y Q en una rama colgando, y aquí en cambio es meramente disyuntiva, R o S. Se me cierra S porque hay un no S y ahí se ve la utilidad de lo que he hecho al principio, y luego aquí se me cierra Q porque hay un no Q arriba. Continuamos. He hecho 3 y 4, ahora voy a hacer 5, que estaría aquí R o T con la negación y no P. Continúo desarrollando esta de aquí para dejar todo esto cerrado, porque observo que aquí hay una R y aquí va a haber una no R. Desarrollo esta rama, me da cerrada y aquí me da no P. ¿Vale? Esta ha sido la fórmula 6, pues voy a la 7, que sería una de tipo bicondicional, y entonces esto cae por aquí, P, I, W y no T, pero como hay P y no P, esto cerramos y ya ni siquiera me molesto en desarrollar esto. Aquí habría no P y la negación de W y no T. Esta va a ser la fórmula 8, la desarrollo y sería no W, perdón, o T. ¿Vale? Y entonces ahora voy a 9 y sería una fórmula de tipo disyuntivo, que sería U y W. Aquí se ha cerrado todo porque tengo una T aquí y una no T aquí arriba. Y aquí tengo directamente W y encima no W. Entonces la única rama abierta es esta de aquí. Continuamos. Perdón, le he dado aquí. Eso es. Continuamos. Nos queda por último la fórmula 10, que dice no U y P. En dos ramas distintas. Fórmula disyuntiva. No U cierra con U aquí y P cierra con no P aquí arriba. Por tanto, es un tabló cerrado. Y la estructura deductiva es correcta. Ahora la vamos a hacer por reglas de inferencia. Vale, pues un poco similar a lo que hemos hecho en el tabló. Vemos que la 2 nos va a dar mucho juego. Y es la primera que vamos a tratar.
Hacemos De Morgan en 2 y nos queda no Q, por simplificación. Vamos a hacer adición en 7, porque queremos hacer un modus ponens en 1, en la primera premisa. Hacemos modus ponens entre 8 y 1 y nos queda R o S. Simplificamos en 6, no S. Y ahora observamos que en 9 tenemos R o S, con lo cual quiere decir que tenemos un silogismo disyuntivo. Vale, y esto me ha dado R. De acuerdo, continuamos. Ahora veo que R está en la premisa 3, en la forma de R o T. Entonces voy a hacer adición de nuevo para poder hacer un modus ponens ahí. R o T. Y hacemos un modus ponens entre 12 y 3. Y nos queda no P. Continuamos. Ahora hacemos un modus ponens en la premisa 4 porque aparece como antecedente de un bicondicional. Y nos queda la negación de W y no T. Bien. Aplicamos De Morgan a 14 y nos queda no W o T. Bien, vuelvo a simplificar en 6, que aquí lo marco, tenemos un no T. Y eso me permite hacer un silogismo disyuntivo en no W. Y por último, voy a hacer un modus tollendo aquí entre 5 y 17 y me da U. Y por último, hago una combinación entre 18 y 13 y tengo U y no P. Y esa sería la conclusión a la que quería llegar. 19 pasos, nada menos. Y hasta aquí ha sido el vídeo de estructuras deductivas. ¡Seguimos aprendiendo!